Imagina un mundo donde las ciudades digitales se expanden sin límites, donde se compran terrenos virtuales, se asiste a conciertos de avatares y se trabaja sin moverse del sofá. Ese fue el sueño del metaverso, una promesa de libertad, creatividad y conexión total. Sin embargo, la realidad dista mucho de ese ideal. Lo que encontramos hoy son espacios desiertos, proyectos abandonados y ecos de un marketing que prometió más de lo que podía cumplir. Los llamados metaversos, como Decentraland o The Sandbox, nacidos entre discursos visionarios y millonarias inversiones, se han convertido en desiertos digitales donde la soledad reina, y donde la vida parece haberse quedado fuera de la pantalla. Durante años, gigantes como Meta, Microsoft o Nvidia insistieron en que el metaverso sería el próximo gran salto de la humanidad, una evolución inevitable del Internet hacia una existencia virtual. Pero el tiempo ha expuesto la fragilidad de esa narrativa. Las acciones de las empresas han caído, los proyectos se han frenado, y el entusiasmo inicial se ha diluido entre usuarios escépticos. Detrás del brillo de los anuncios, emerge una pregunta incómoda: ¿es el metaverso realmente el futuro de la humanidad, o solo otra burbuja tecnológica inflada con promesas vacías? El concepto original del metaverso apuntaba a crear un entorno inmersivo y social, donde las barreras físicas desaparecieran y la interacción humana alcanzara nuevas dimensiones. No obstante, la práctica muestra una fragmentación caótica, distintas plataformas desconectadas entre sí, con economías artificiales, gráficos mediocres y una ausencia casi total de propósito. ¿Cuántas personas usan realmente estos espacios con frecuencia? Muy pocas. No se trata de falta de curiosidad, sino de sentido. El metaverso no resuelve un problema real ni satisface una necesidad humana que otras herramientas no cubran mejor. Una videollamada, un videojuego o una red social tradicional ya permiten conectar, colaborar o divertirse sin la fricción que supone entrar en un entorno virtual caro y vacío. La realidad aumentada, AR, enfrenta una historia similar. Se nos prometió que transformaría nuestras ciudades en escenarios interactivos, que nuestras gafas se volverían portales hacia un futuro hiperconectado. Sin embargo, fuera de ejemplos puntuales, como Pokémon Go o filtros de Instagram, los usos verdaderamente significativos son escasos. Las empresas siguen invirtiendo miles de millones en hardware incómodo, de batería corta y sin adopción masiva. La tecnología, pese a su potencial en sectores como la medicina, la ingeniería o la educación, se ha convertido en un fetiche de moda, más orientado al espectáculo y la venta de NFTs que a resolver problemas concretos. El trasfondo de esta situación revela una enfermedad más profunda: la obsesión contemporánea con lo nuevo sobre lo útil. La cultura tecnológica actual confunde innovación con movimiento constante. Se celebra más el cambio que la mejora, más la apariencia de progreso que su sustancia. Así, el metaverso y la realidad aumentada se convierten en símbolos de una industria que prioriza el IP y la especulación sobre el impacto real en la vida humana. Son espejos del capitalismo digital, brillantes, pero vacíos, prometedores, pero sin alma. No se trata de negar la utilidad potencial de estas tecnologías. La realidad virtual, VR, ofrece experiencias inmersivas asombrosas en el entretenimiento, la educación o la simulación profesional. La AR, bien aplicada, podría revolucionar campos industriales y médicos. El problema no radica en la tecnología, sino en la narrativa que se construyó a su alrededor. El metaverso no nació como una respuesta a una necesidad, sino como una estrategia corporativa para mantener la expansión económica de las grandes plataformas una vez saturado el mercado de redes sociales. Era, en esencia, un producto en busca de un problema que resolver. Detrás de las conferencias llenas de luces, los discursos futuristas y las presentaciones deslumbrantes, se esconde una agenda económica clara: capturar atención, inflar expectativas y generar valor bursátil a partir del entusiasmo colectivo. Los usuarios, convertidos en espectadores y no en protagonistas, quedan atrapados en un limbo digital donde la comunidad es una ilusión y la interacción, un simulacro. Los metaversos vacíos encarnan la paradoja de una era hiperconectada,
Cuanto más sofisticada es la tecnología, más vacía parece la experiencia que ofrece. Esta desconexión revela una pregunta de fondo: ¿por qué querríamos vivir en mundos virtuales si el mundo real, con sus imperfecciones, su caos y su belleza, sigue siendo el escenario donde nacen los recuerdos, donde se construyen las relaciones auténticas y donde se siente la vida? La promesa del metaverso, al intentar reemplazar lo tangible por lo digital, acaba mostrando su propio límites. No puede replicar la calidez del encuentro humano, ni la espontaneidad de la realidad. Estamos, sin embargo, en un punto de inflexión. Aún hay tiempo para repensar el rumbo. Las tecnologías inmersivas pueden ser herramientas poderosas si se diseñan con propósito, ética e inclusión. La clave está en devolverles humanidad, en construir espacios digitales que complementen la experiencia real en lugar de reemplazarla. La innovación debe orientarse hacia lo útil, lo significativo y lo comunitario, no hacia la especulación o el consumo vacío. Necesitamos voces críticas que cuestionen las narrativas impuestas por el marketing tecnológico. Necesitamos usuarios que exijan transparencia, utilidad y respeto por la experiencia humana. Solo así podremos transformar el metaverso y sus tecnologías asociadas en algo más que una moda pasajera o un sueño corporativo fallido. En última instancia, el debate no es sobre la tecnología, sino sobre el sentido que le damos. El metaverso puede ser un laboratorio para nuevas formas de arte, aprendizaje o cooperación global, pero para ello debe abandonar el espejismo del beneficio rápido y abrazar una visión centrada en las personas. De lo contrario, quedará como el monumento vacío de una época fascinada por su propio reflejo, una promesa de conexión que solo logró amplificar la soledad digital. El futuro del metaverso dependerá, entonces, de nuestra capacidad para imaginar algo más profundo que un entorno 3D con avatares flotantes. Dependerá de que las empresas escuchen a las comunidades, de que los usuarios demanden experiencias significativas, de que el progreso tecnológico se mida no por la cantidad de píxeles, sino por la calidad de las interacciones. Si logramos eso, quizá los metaversos dejen de estar vacíos. Si no, serán recordados como la burbuja que quiso reemplazar la realidad sin entenderla. Por eso, más que rechazar el metaverso o idealizarlo, debemos aprender de él. Su auge y caída tempranos son una lección sobre cómo la innovación sin propósito puede volverse un espejismo. La tecnología no tiene valor por sí misma, lo adquiere cuando se pone al servicio de la vida, del conocimiento y del encuentro humano. La pregunta que debemos hacernos no es si viviremos en mundos virtuales, sino si esos mundos tendrán algo que realmente valga la pena vivir. Hace unos años, nos vendieron un sueño, un universo digital sin límites, ciudades virtuales que se expandían hasta el infinito, conciertos con avatares y la posibilidad de trabajar desde el sofá. Era la promesa del metaverso: libertad, creatividad y una conexión total. Pero, ¿qué encontramos hoy al mirar detrás del telón? Espacios desolados, proyectos abandonados y el eco de un marketing que prometió mucho más de lo que podía cumplir. Plataformas como Decentraland o The Sandbox, que nacieron entre discursos visionarios y millones de dólares en inversión, hoy parecen desiertos digitales. La soledad reina donde se prometió comunidad, y la vida real parece haberse quedado, justamente, fuera de la pantalla. Durante años, gigantes como Meta, Microsoft o Nvidia nos aseguraron que el metaverso era el siguiente gran salto de la humanidad, una evolución inevitable de Internet. Pero el tiempo ha sido cruel con esa narrativa. Las acciones de las empresas han caído, los proyectos se han congelado, y el entusiasmo inicial se ha evaporado entre usuarios que, con razón, se muestran escépticos. Detrás del brillo de los anuncios, surge una pregunta incómoda: ¿es el metaverso el futuro o solo otra burbuja tecnológica inflada con promesas vacías? El concepto original era fascinante, un entorno inmersivo y social donde las barreras físicas desaparecían, pero la realidad es una fragmentación caótica. Tenemos un montón de plataformas que no se conectan entre sí, con economías artificiales, gráficos que dejan mucho que desear y, sobre todo, una ausencia casi total de propósito. Seamos honestos,
¿Cuánta gente conoces que use estos espacios a diario? La respuesta es, muy poca, y no es por falta de curiosidad, sino por falta de sentido. El metaverso, en su estado actual, no resuelve ningún problema real que no podamos solucionar mejor con otras herramientas. Una videollamada, un buen videojuego o una red social tradicional ya nos permiten conectar, colaborar o divertirnos sin la fricción de ponerse un visor caro para entrar en un mundo virtual, vacío, y la realidad aumentada, o AR, no se queda atrás. Nos prometieron que transformaría nuestras ciudades en escenarios interactivos, que nuestras gafas serían portales a un futuro hiperconectado. Pero más allá de éxitos puntuales como Pokémon Go o los filtros de Instagram, los usos realmente significativos son escasos. Las empresas siguen invirtiendo miles de millones en hardware que es incómodo, con una batería que dura un suspiro y sin una adopción masiva. La tecnología, que tiene un potencial increíble en campos como la medicina, la ingeniería o la educación, se ha quedado atrapada en un fetiche de moda más orientado al espectáculo y a vender NFTs que a solucionar problemas concretos de la gente. ¿Qué hay detrás de todo esto? Creo que revela una enfermedad de nuestra época, la obsesión con lo nuevo por encima de lo útil. La cultura tecnológica actual confunde innovación con movimiento constante. Se celebra más el cambio que la mejora, más la apariencia de progreso que el progreso real. Y así, el metaverso y la realidad aumentada se convierten en los símbolos perfectos de una industria que prioriza el IP y la especulación sobre el impacto real en la vida de las personas. Son como espejos del capitalismo digital, brillantes por fuera, pero vacíos por dentro, llenos de promesas, pero sin alma. Ojo, no estoy diciendo que estas tecnologías no sirvan para nada. La realidad virtual ya nos ofrece experiencias inmersivas asombrosas en el entretenimiento, la educación o las simulaciones profesionales. Y la realidad aumentada, bien aplicada, podría revolucionar la industria y la medicina. El problema no es la tecnología en sí, sino la narrativa que se construyó a su alrededor. El metaverso no nació como una respuesta a una necesidad humana, sino como una estrategia corporativa. Era la forma de seguir expandiendo el negocio una vez que el mercado de las redes sociales se saturó. En esencia, fue un producto que salió al mercado en busca de un problema que resolver, y no al revés. Detrás de las conferencias llenas de luces, los discursos futuristas y las presentaciones deslumbrantes, la agenda económica era muy clara: capturar la atención, inflar las expectativas y generar valor en la bolsa a partir del entusiasmo colectivo. Los usuarios, nosotros, quedamos relegados al papel de espectadores, no de protagonistas. Nos vimos atrapados en un limbo digital donde la comunidad era una ilusión y la interacción, un simple simulacro. Los metaversos vacíos encarnan la gran paradoja de nuestra era hiperconectada. Cuanto más sofisticada parece la tecnología, más vacía se siente la experiencia que ofrece. Y esto nos lleva a una pregunta de fondo: ¿por qué querríamos vivir permanentemente en mundos virtuales si el mundo real, con sus imperfecciones, su caos y su belleza, sigue siendo el lugar donde creamos recuerdos, construimos relaciones auténticas y, en definitiva, donde sentimos que estamos vivos? La promesa del metaverso, al intentar reemplazar lo tangible por lo digital, termina mostrando su propia limitación. No puede replicar la calidez de un abrazo, la espontaneidad de una conversación cara a cara o la sensación del sol en la piel. Pero no todo está perdido. Estamos en un punto de inflexión. Todavía hay tiempo para repensar el rumbo. Las tecnologías inmersivas pueden ser herramientas increíblemente poderosas si se diseñan con un propósito claro, con ética y pensando en la inclusión. La clave es devolverles la humanidad. Construir espacios digitales que complementen nuestra experiencia real en lugar de intentar sustituirla. La innovación debe centrarse en lo útil, en lo significativo y en lo comunitario, no en la especulación o el consumo sin sentido. Necesitamos más voces críticas que se atrevan a cuestionar las narrativas impuestas por el marketing. Necesitamos usuarios que exijan transparencia, utilidad y, sobre todo, respeto por la experiencia humana. Solo así podremos transformar estas tecnologías en algo más que una moda pasajera o un sueño corporativo fallido. Al final,
El debate no es sobre si el metaverso es bueno o malo, no es sobre la tecnología, es sobre el sentido que le damos. El metaverso podría ser un laboratorio increíble para nuevas formas de arte, de aprendizaje o de cooperación global, pero para eso, tiene que abandonar el espejismo del beneficio rápido y abrazar una visión centrada en las personas. De lo contrario, quedará como el monumento vacío de una época que se fascinó demasiado con su propio reflejo, una promesa de conexión que, irónicamente, solo consiguió amplificar nuestra soledad digital. El futuro del metaverso dependerá, entonces, de nuestra capacidad para imaginar algo más profundo que un simple entorno 3D con avatares flotando. Dependerá de que las empresas, por fin, escuchen a las comunidades, de que los usuarios exijamos experiencias que aporten valor a nuestras vidas, y de que el progreso tecnológico se mida no por la cantidad de píxeles en una pantalla, sino por la calidad de las interacciones humanas que facilita. Si logramos eso, quizá, solo quizá, los metaversos dejen de estar vacíos. Si no, serán recordados como la gran burbuja que quiso reemplazar la realidad sin siquiera haberse molestado en entenderla. Por eso, más que rechazarlo o idealizarlo, tenemos que aprender de este fenómeno. Su auge y su rápida caída son una lección sobre cómo la innovación sin propósito se convierte en un espejismo. La tecnología no tiene valor por sí misma, lo adquiere cuando la ponemos al servicio de la vida, del conocimiento y del encuentro humano. La pregunta que debemos hacernos no es si viviremos en mundos virtuales, sino si esos mundos tendrán algo que realmente valga la pena vivir. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a like, suscribirte para más contenido como este y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el metaverso tiene futuro o es solo humo? Nos vemos en el próximo video.